Bueno, vamos a este versículo 12 del capítulo 4 de los Hechos. Allí está hablando del Señor Jesucristo. El 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, los sabiondos, que sabéis tantos, estáis tan reformados que ya no podéis ser más reformados. Estáis tan seguros de todos, tan establecidos, tan puestos vosotros los edificadores, que habéis reprobado a Jesús. Y el versículo 12 dice: y en ningún otro, hablando de Jesús, en ningún otro, mira esa palabra que penetre hasta lo profundo en nuestros corazones, en ningún otro hay salvación. En ningún otro, mi hermano. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en la Virgen María. Se enseña en muchas iglesias que María es corredentora. ¿Sabes lo que es corredentora? Participante de la redención con Cristo. Eso es una blasfemia contra el Dios vivo y contra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación. ¿Sabes, hermano, que se enseña en las iglesias que la salvación es por las buenas obras? ¡Qué barbaridad! Eso es una doctrina criminal, porque lleva a las almas a toneladas al infierno. Ellos dicen que la salvación es por las buenas obras y que los santos, san no sé qué, san no sé cuánto, tú sabes, tenían tantas buenas obras que entraban al cielo por sus buenas obras y les sobraban. Y esas obras te pueden ser dadas a ti para ayudarte también. Esto se enseña en la iglesia. En esta iglesia no, gracias a Dios. Y en infinidad de iglesias cristianas evangélicas tampoco. Eso es mentira de Satanás. La palabra de Dios, mira, en mi casa que fueron o fuimos católicos de toda la vida y mis abuelos también católicos de siempre, nos encontramos una vez allí en el monte cerca de mi pueblo con unos por allí que nos preguntaron: ¿vosotros de dónde sois? Y yo dije: yo soy de Prioro. Sí, no, ¿quieres que te enseñe el carnet? ¿De quién? ¿De qué familia? De tal familia, del tío Miguel. ¿Que fue alcalde? Sí, que fue alcalde. Ah, sí, esos que eran de otra religión. Y dijo mi mujer: eran y son de otra religión. Eso sonó, lo sabía toda la montaña, porque allí la gente era católica hasta la médula de siempre. Pues en mi casa, siendo católicos, estaba la Biblia. Yo empecé a leer la Biblia por un Nuevo Testamento, Nácar Colunga, por cierto, una buena traducción católica. Nácar Colunga, que se le habían dado los curas a mi padre en el Escorial, en unos ejercicios espirituales, estos que se hacían y tal, le regalaron este Nuevo Testamento. Y cuando mi hermano se convirtió y empezó a hacer barbaridades desde mi punto de vista, dije: a este hombre, ¿qué le ha picado? ¿Qué le ha pasado? Y me interesé un poco y empecé a leer los evangelios en ese Nuevo Testamento Nácar Colunga. Quiero decir con esto que la Biblia que hay en casa de los católicos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 12, dice exactamente igual que dice aquí: en ningún otro hay salvación. Hay que quitarse las gafas del catolicismo, y si me apuras las gafas evangélicas también, y leer la Biblia con el corazón, bendito sea el nombre del Señor, y ver lo que pone allí, y que no vengan luego falsos profetas ni falsos con falsas enseñanzas diciéndonos que necesitan. No, está clarísimo. Es algo muy claro, mi hermano. Pero verás, vamos a ir más adelante, porque no solamente no hay salvación con la ayuda de María, ni con la ayuda de los santos, ni con la ayuda de los sacerdotes, ni de los pastores, ni de los rabinos, ni de nadie. Fuera de Cristo no hay salvación. En ningún otro hay salvación. Esa palabra a nuestro corazón para siempre. En ningún otro hay salvación. Y a continuación dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Está claro esto? ¿Lo entienden los niños de 2 añitos? No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjate en eso, ser salvos, mi hermano, ser salvos del infierno, ser salvos de la condenación. El mundo horroroso de las tinieblas existe, y para que nosotros no fuésemos allí, Cristo tuvo que morir. Muchos dicen: el infierno. Hay un libro por ahí que se llama
triunfará el amor o algo así, donde ponen de lado el infierno como un Dios bueno va a crear el infierno para... Mira, estos librepensadores, como yo digo que ni son libres ni son pensadores, la palabra de Dios es cierta. Y Cristo Jesús vino a redimirnos porque necesitábamos salvación. Necesitábamos salvación, mi hermano. Parece que todo consiste en que se nos arreglen las cosas de aquí abajo. Pero lo importante en el cristianismo es nuestra salvación eterna. Que se nos arreglen las cosas aquí abajo y que seamos bendecidos aquí en la tierra no es nada más que una, como digo yo a veces, el ajuar, es una consecuencia. Pero lo importante es nuestra salvación eterna. Jesús decía, allí será el lloro y el crujir de dientes. Él lo llamaba las tinieblas de afuera. Mi hermano, ni preguntar por dónde se va. Por sobre todas las cosas hay que ser salvo de ese lugar, porque eso será para siempre, no habrá remedio. Y la palabra de Dios nos enseña claramente que en ningún otro hay salvación. De eso, nada más que en Cristo, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un poquito adelante, en el capítulo 10 de este mismo libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos 10. El versículo 38. El Evangelio, podríamos resumir el Evangelio, que tantas vueltas se le da y tantas predicaciones hay que se supone que son el Evangelio, luego habría que examinar a ver. Pero el Evangelio lo podemos resumir con este versículo y con otros muchos, pero resumirlos de una forma tan rápida y tan sencilla. Dice Hechos 10, 38. Como siempre me he vuelto a equivocar, creo que es el 13, perdón. 13:38, perdonadme. Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, por medio de Cristo y nadie más, se os anuncia perdón de pecados. Esto es el Evangelio. Mi hermano, esto es el Evangelio. A alguien le llaman del cielo por ahí. Por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Y añade el 39, dice y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, esto ya es entrar en un tema que es primo hermano, de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. O sea que el Evangelio es que por medio de Cristo se os anuncia perdón de pecados. Esto es el Evangelio, mi hermano. Dice Pablo que se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Desde púlpitos parecidos a este, que no como este, se predica el Evangelio de la condenación. Pero Pablo dice, no, a nosotros se nos ha encomendado el Evangelio de la reconciliación. Como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es el Evangelio. Y no hay otra posibilidad de reconciliación con Dios que no sea por medio de Jesucristo nuestro Señor, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Esto es el Evangelio, que en el nombre de Cristo se os anuncia perdón de pecados. Primera de Corintios 2:2. Quiero llevaros directamente a la Escritura, aunque nos lleve un poco más de tiempo para que lo leamos directamente allí. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2. El apóstol Pablo dice, pues me lo propuse. Como hablaba Rebeca antes, hay cosas que debemos de proponérnoslas y hacérnoslas, porque son cosas de orden muy necesarias y de mucha bendición para la Iglesia de Dios en general. Me propuse, dice aquí Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ojo la cantidad de tontadas, y no pido perdón, que se predican en las iglesias. ¿A vosotros os parece que un hombre tan cualificado como Pablo, que no le faltaban recursos de ningún tipo, sin embargo se propuso en sí mismo no predicar otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado? ¿Sabéis lo que significa Cristo crucificado? Cristo en la cruz se llevó nuestros pecados. Esto es el Evangelio. Y Pablo podía hablar de cualquier cosa, era una eminencia, era un rabino
poderoso de su tiempo. Sin embargo, no quiso saber nada de nada, porque él se propuso hablar solo de lo que le era necesario y fundamental a la iglesia: Cristo y Cristo crucificado. Mira, el otro día vi un vídeo, hace un par de días. Tú sabes, abres tu tal, te empiezan a salir allí cositas. Y había 3 o 4 inflando globos allí. ¡Pah! Y estallaba el globo. Y luego salió un pastor diciendo, era algo simbólico. Así ha de estallar tu no sé qué para que venga de ti, sobre ti la bendición y la prosperidad. Porque al explotar el globo se libera sobre tu vida. ¡Cuánta bobada se predica! Bendito sea el nombre del Señor. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y como dice José muchas veces, si el Señor no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Claro que sí! Teniendo sustento y abrigo, dice Pablo, estad contentos con esto. Pero yo siempre digo que el Señor es bueno y que Él nos da mucho más que sustento y abrigo. ¡Claro que sí! Pero lo importante, bendito sea el nombre del Señor, lo importante es Cristo y Cristo crucificado. Y no me saques a la iglesia de ahí, por favor. Porque si sacas a la iglesia de ahí y dejas que se introduzca un poquito de levadura por aquí y otra tontadita por allá, al final la iglesia está fermentada de bobadas y no sabes por dónde coger el asunto. Por el amor de Jesucristo, por el amor de nuestro Señor, un poco de formalidad. Mira, las falsas enseñanzas, podríamos hablar de legalismo y de tanta falsa enseñanza que se introduce en la iglesia. Pero una de las cosas fundamentales que trae la falsa enseñanza es el algo más. Algo más, mi hermano. Sí, Cristo sí. Claro, no voy a negar a Cristo. Pero tú tienes que hacer algo más. ¿Ves? Este era el problema con los Gálatas. Pablo le decía a los Gálatas, ¿dónde está ese gozo que tenías? Hermano mío, el gozo que produce el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. No el gozo que produce los fuegos fatuos, sino el gozo genuino y profundo que produce el Evangelio que Pablo les predicó a los Gálatas, el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Y ellos estaban llenos de gozo. Pero allí se introdujeron falsos maestros que le dijeron, tenéis que hacer algo más. Sí, Cristo sí, pero además tenéis que circuncidaros y guardar la ley. Y el Espíritu hizo... Pablo vino y lo vio y dijo, ¿dónde está ese espíritu? ¿Dónde está ese gozo que experimentabais? Que si hubieseis podido, os hubieseis sacado los ojos para dármelos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Que ha venido alguien con una falsa enseñanza. Y la falsa enseñanza, además de llevarse el gozo y traer depresión sobre la iglesia, carga nuestros espíritus y nuestros corazones con ese algo más. La falsa enseñanza siempre trae algo más. La falsa enseñanza niega 1 Corintios 5:21. Lo niega. Allí dice, al que no cometió pecado, al santo por excelencia. Dios lo hizo pecado. Piensa en eso, mi hermano, es fuerte eso. Dios hizo pecado a Cristo por ti y por mí, para que nosotros, tú y yo, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué más hay que añadir ahí? ¿Dónde está ahí el algo más de las falsas enseñanzas? En ninguna parte. En ninguna parte. Cristo crucificado. No quiero saber ninguna otra cosa. Allí Dios cargó sobre sus espaldas todos mis pecados. Sobre el limpio, sobre el justo. Y su justicia y su limpieza me la regaló a mí. Hermano, esto es el Evangelio. La falsa enseñanza siempre se salta eso. Y te dice, tienes que hacer algo más. Y eso le cae también a la mente no regenerada, a la mente natural, ese algo más. El que yo pueda meter algo de mi parte en el Evangelio. ¡Ah, qué bien cae eso! Tú predicas eso y prendes una iglesia entera.
la leudas en un momento con esta predicación falsa. Y ya están todos pensando en lo que tienen que hacer, lo que se tienen que esforzar, lo que tienen que aportar, su santidad, su santificación. No han entendido la justificación y están por allá adelante buscando la santificación. No hay santificación sin justificación. Hay que entender primero la justicia de Cristo. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La falsa doctrina se pasa por alto también, 1 de Pedro 2:24. Él llevó en su cuerpo, sobre el madero, nuestros pecados. ¿Por qué no cree esto la Iglesia? Yo a día de hoy sigo preguntándome, ¿por qué no cree esto la Iglesia? La gente sí lo cree. No lo creen, no lo creen, no lo creen. Una cosa, hablaba antes de llevar 20 años predicando. Llevas 20 años predicando y tú tienes la sensación de que los que escuchan han entendido, gracias a Dios que hay quienes sí han entendido, todo aquello que predicas y que están ya en un nivel. Y luego, a nivel personal, hablas en conversaciones de andar por casa y te parece mentira dónde está la gente todavía y lo que cree. Y dices, pero vamos a ver, pero no está claro esto. Él se llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Ya, hermano, pero es que yo no me siento bien. Pues, hermano, siéntate mejor, como decía el otro. Yo es que no me siento bien porque sé que no soy del todo bueno. ¿Todavía estás ahí? ¿Todavía estás con el no soy del todo bueno? Pues claro que no eres del todo bueno. Ni lo serás nunca. Pero el Evangelio no se trata de ti y lo bueno o lo malo que eres. El Evangelio se trata de Cristo y de lo que Cristo hizo por ti. Y todo lo que se pide de ti es que creas, bendito sea el nombre del Señor. Me indigna, sí me indigna. Digo, pero entonces mi labor aquí, como se indignaba Pablo con los Gálatas. Pero vamos a ver, pero ¿quién nos fascinó? ¿Pero quién ha sido el que os ha, no sé qué expresión utiliza él? Pues eso, fascinaros con estas enseñanzas de que hay que cumplir la ley, de que hay que... Pero ¿cómo os habéis dejado engañar por esta cosa? Me pasa a veces también. Digo, pero ¿cómo puede estar la gente en esto todavía? El Evangelio, ¿sabéis que Evangelio significa buenas noticias? Que el justo murió por los injustos es una buena noticia. Que Él se llevó todos nuestros pecados en la cruz, es una buena noticia. Pero cualquier otro evangelio que se predica, que es mucho, es una falsa enseñanza y que es del diablo, no es una buena noticia, es una multa. Pero parece que a la gente le gusta eso. Y andan detrás de estas cosas. El otro día lo comentábamos. Te ofrecen la paz, el gozo y la felicidad en Cristo y ellos eligen allí donde les dan, les golpean y los maltratan. Es increíble. El corazón humano, si no es visitado por el Espíritu Santo, es tremendo. El Evangelio lo resume otra vez, en 1 de Pedro 3:18. Lo vemos, mi hermano, un momentito allí. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Hay tantos versículos que se pueden utilizar para resumir el Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hermano mío, esto es el Evangelio. Esto es Evangelio. Hay quien ya no lo predica porque dice, no, esas son cosas básicas. Tenemos que entrar ¿en qué? ¿En qué? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estamos leyendo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, por los tuyos y por los míos. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios, mi hermano. Para llevarnos a Dios. No hay otra forma de llegar a Dios que no sea a través de Jesucristo. Él es el camino nuevo y vivo que Dios nos ha abierto para que entremos con libertad al lugar santísimo. No hay otra fórmula. Mira,
Voy a tocar un punto un poco delicado. No me importa lo que dice Rebeca acerca de la alabanza, lo corroboro todo. Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Ahora, también te digo, puede haber entre el pueblo, como había en el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, dice la Biblia que salieron con ellos una multitud mixta. Puede haber también alguna persona en la alabanza que también se emocione y salte y levante sus manos y alabe a Dios y parece que tal. Y esa persona en su corazón no crea el Evangelio. Su corazón no esté confiado en la persona y sacrificio de Cristo, sino que está confiado en su buen hacer, en sus propias obras o en otras. Ya no te digo si está confiando en los santos o en la bienaventurada Virgen María. Ya serían palabras mayores. No, perdóname, pero si esa persona, aunque esté entre el pueblo y esté alabando y parezca que tal, si su corazón no está firme en el sacrificio de Cristo, esa persona no es un cristiano. Tú dirás, dura la afirmación que acabo de hacer, sí, y la voy a repetir, y es ciertísimo. Es ciertísimo. Dice Pablo que no hay otro evangelio, está claro. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, pero el evangelio no hay nada más que uno, el que estamos predicando. Dice Efesios 2, 8 y 9, es el apóstol Pablo el que habla allí también, dice que por gracia sois salvos. Hermano mío, por gracia. ¿Sabemos lo que significa gracia? Gratis. Por el amor de Dios, Espíritu Santo, abre nuestros oídos para que tu evangelio cale hasta lo profundo de nuestro corazón y jamás ningún demonio pueda moverlo de allí. Nunca más. Por gracia, o sea, gratis, sois salvos. Por medio de la fe. Por medio de la fe. No por obras, dice allí. No por obras. Es que no puedo mejorar la palabra de Dios. No por obras, para que ninguno se gloríe. Con lo cual nos está diciendo que el que viene por el camino de las obras es un orgulloso. Se está gloriando. Aquel cuya alma no es recta, dice Habacuc, se enorgullece. Mas el justo, mi justo, por la fe vivirá. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. No vaya a ser que todavía os gloriéis no ya en las obras, sino en esa fe por medio de la cual sois salvos. No, tampoco eso es de vosotros, pues es don de Dios. Esto es evangelio, bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que aunque estáis muy callados y un poco asustados porque estoy en tono de do mayor, pero en vuestro corazón estáis diciendo amén, estoy seguro. Dice la palabra también que los que buscan otro camino, que no sea Cristo, su sacrificio. En Gálatas 5:4 dice allí que los que buscan otro camino caen de la gracia. Allí dice algo serio, dice Pablo, los que por la ley os justificáis, o una traducción mejor sería, los que por medio de la ley estáis tratando de justificaros, lo que estáis haciendo es separaros de Cristo, desligaros de Cristo. Hay algo más horrible que eso. El otro domingo decíamos que Jesús decía que nos tiene en la palma de su mano y que nadie nos puede arrebatar de la palma de su mano. Si hay seguridad en el universo físico y espiritual, como digo muchas veces, es la mano de Jesús. Los que están tratando de justificarse por medio de cumplir la ley se apartan de Cristo. De Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. ¡Horrible! Por el amor de Jesucristo. Por favor, cuando vayáis de vacaciones y digáis, mira, es domingo, no podemos escuchar al pastor Antonio, maravilloso pastor, qué pena no poder escucharle, pero estamos aquí en este otro lugar y vamos a asistir a la reunión en una iglesia cristiana. Y entráis allí a escuchar el culto y escucháis una predicación que sea contraria a esta. Por el amor que os tengo y Dios me es testigo, levantaros, salir por aquella puerta y no volváis a aparecer por allí más. Como decía muy bien Dani, no permitas ni esto, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Dios te dice a ti, como me dijo a mí un día, tú solamente tienes que ver conmigo. Tú solamente tienes que ver con Dios, mi hermano. No tienes por qué hacer genuflexiones delante de ningún pastor ni delante de ningún cura. Tú solamente tienes que ver con Dios. Y allí donde su evangelio no se predica, vete, no tengas problema. Decía un pastor
que si él veía esto, que no se predicaba a Cristo o se predicaba el Evangelio de segunda mano, tú entiendes esto, decía, en el primer intermedio, en el primer descanso agarro y me voy. Yo te digo, mi hermano, no esperes al primer descanso, levántate y márchate. En el nombre de Jesús, no permitas que un poco de levadura leude toda la masa. Se desligan de Cristo, caen de la gracia los que están tratando de justificarse por medio de la ley. Terrible. Dice también Pablo que, Romanos 11:6, que si es por gracia ya no es por obras. Está bien que diga esto Pablo aquí porque él se adelanta al pensamiento de muchos que dicen, bueno, sí, está bien la gracia, pero tenemos que hacer algo. Ahí está otra vez la falsa enseñanza. Tenemos que hacer algo. Sí, está bien la fe en Jesucristo, pero tenemos... Eso decían los fariseos, que hubo muchos sacerdotes fariseos que se convirtieron y creían en Cristo, pero querían imponer además la ley de Moisés. Y Pablo dice, no. Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Porque si es por obras, si tú obras, si tú trabajas, si te pagan, no te están dando nada de gracia, te están pagando por lo que hiciste. Ahora, si no trabajas, como dice también la palabra, al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Si tú no trabajas y te pagan, te lo están dando gratis. Yo todavía no me acostumbro a ir todos los meses al banco y cobrar mi pensión sin haber hecho nada en todo el mes. Bueno, ya hemos trabajado bastante, por otra parte, ¿no? Pero es un poco un ejemplo, ¿no? Es tan gratis, es ir, cogerlo y te marchas, y tienes para todo el mes. Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Entonces estos que dicen, no, sí, la gracia, pero además, nada. Nada, bendito sea el nombre del Señor. Sí que me da tiempo. Dice Romanos 3:28 que concluimos pues, una conclusión, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. No sé, no podría traer más claridad, es imposible. Justificados por la fe, sin las obras de la ley. Creo que está ahí, claridad absoluta. Ahora, yo pregunto, igual me tomo unos minutos más. Concluimos pues que el hombre, la mujer, es justificado por la fe. ¿Por la fe en qué? ¿O en quién? Porque es un poco general eso, ¿no? Justificados pues por la fe. ¿Por la fe en qué? Porque podemos volver a lo mismo. ¿Por la fe en María? ¿Por la fe en los santos? ¿Por la fe en mis obras, en mi buena conducta? ¿Por la fe en qué? ¿En qué? Esto es importante. ¿En qué hemos de fijar nuestra fe o en quién? Mira, mi hermano, sabes mejor que yo, aunque algunas veces yo lo he repetido desde aquí, que asistir a la iglesia nos salva. Estamos hablando de salvación. Estamos hablando de salvación y de salvación por fe. Pero la pregunta ahora es, ¿por fe en qué? No desviemos el asunto. Asistir a la iglesia nos salva. Asistir a la iglesia tarde, menos todavía. Uno dirá, qué malo eres, no pierdes comba. No seré yo el que anime a la gente, a no venir a la iglesia, al lugar de reunión. No haré yo eso. Pero te dejo bien claro, amigo. Asistir a la iglesia no salva a nadie. No solamente eso. Orar nos salva. No vayáis a esa iglesia que tiene el cartelito de Nuevo Pacto de Gracia, que hay un pastor ahí y dice que no hay que orar. No, el pastor no dice que no hay que orar. Sí hay que orar. El pastor dice que la oración nos salva, como el ayunar nos salva. Ayuna según te mueva el Espíritu Santo, según en qué circunstancias estés metido. Pero el ayuno nos salva. El arrepentimiento nos salva. Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero ese creed en el Evangelio es lo que salva. El arrepentimiento no es algo que yo pueda manufacturar de mi propia cuenta. El arrepentimiento es algo que solo puede ser dado por el Espíritu Santo de Dios.
Cuando te trae entendimiento a tu corazón de tu pecaminosidad. ¿Sabes que hay cantidad de gente en la iglesia que no tiene noción de lo pecaminosos que son o que han sido? Están ahí que les parece que todavía son buenas personas. Necesitan revelación del Espíritu Santo en cuanto a su pecado. Cuando se dan cuenta de esto, vienen delante de Dios con mitad dolor en el corazón, mitad agradecimiento, en un estado extraño, y dicen: Padre, gracias por haber sido propicio a mi pecador. Gracias, Señor, porque sin merecimiento alguno tú has puesto tus ojos sobre mí, has tomado todos mis pecados, los has cargado sobre las espaldas de Jesucristo, y su justicia me la has regalado a mí. Señor, me estalla la cabeza pensando en esto. Hay tanto agradecimiento en mi corazón hacia ti por esto. Eso es arrepentimiento, y eso solo lo puede dar el Espíritu Santo. Yo, como dicen algunos, yo hago esto y que el Señor me perdone. Luego le pido perdón, ya me arrepiento, como si el arrepentimiento fuese, como digo yo a veces, ¿no?, el viejo truco del arrepentimiento. No, el arrepentimiento es algo más serio. Pero el arrepentimiento no salva. Te coloca ahí, pero el arrepentimiento solo no salva. Creer que la Biblia es la palabra de Dios no salva. Eso a lo mejor te resulta un poco duro. La Biblia es la palabra de Dios. Y si tú lo crees, haces bien, estás creyendo lo correcto, pero eso no salva. El Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación. Pero ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. ¿Sí o no? ¿Está escrito? Creer que la Biblia es la palabra de Dios no salva. Hay mucha gente que cree que la Biblia es la palabra de Dios. No, eso no es lo que salva a una persona. Tenemos que ir terminando. La pregunta era: ¿qué es lo que realmente nos salva? El creer, la fe. ¿Pero la fe en qué? ¿En quién? Mira, mi hermano, es que es de parvulito. Solo la fe en Jesús salva. Solo la fe en Jesús, ninguna otra cosa. Todas tus bondades han de ser siempre una consecuencia de tu salvación. Te cambia el corazón. Tu vecino dice: no sé qué le ha pasado al del cuarto, pero es otro hombre. Es consecuencia de tu salvación. Si no hay salvación y estás tratando de ser bueno, eso es fariseísmo, eso es una apariencia. Y hay gente que se le da muy bien. Se le da tan bien que, fíjate, incluso muchos cristianos no distinguen entre un creyente en Cristo y una persona de la calle que no es creyente, pero que es muy buena persona. Me parece mentira que haya esa confusión en la iglesia. Pero, hermano, ¿tú no has considerado a fulanito de tal? ¿Tú te has fijado en su vida? ¿Qué recta es? ¿Qué buena persona es? Es mejor persona que muchos de los que asisten a la iglesia, ¿eh? Sí, pero esos que asisten a la iglesia creen en Cristo, el cual pagó por sus pecados. Y esa buena persona no cree en Cristo. Ni entiende que a los ojos de Dios es un pecador. A los ojos del mundo puede parecer una buena persona, pero Dios dice: no hay justo ni aun uno. Esa persona a la que tú piensas tampoco es justo. No sé cómo el cristiano se pierde, de verdad, mi hermano, en estas cosas y no lo entiende. Hermano, pido oración por fulanita de tal que no es creyente, pero es muy buena persona y tiene una niña enferma y tal. Bien, correcto, orábamos antes que Dios abre su cielo de bendición sobre justos e injustos. ¿Sí? Es así de bueno el Señor. Una persona que vive su vida a espaldas de Dios y tiene un momento de necesidad en casa y viene y reza, como decía bien María, porque así lo entienden ellos, reza a Dios o le ora a Dios y Dios contesta. Bien, pero esa persona no es salva. Esa persona no es salva. Y si no se salva, se irá al infierno con esa bendición que un día en el tiempo la concedió el Señor. Es tan serio esto, mi hermano. Somos salvos por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Solamente. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea
No para todos, por Dios, que la Escritura está clara, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Solamente el que cree en Cristo no se pierde, los demás se pierden. El que tiene al Hijo tiene la vida. No todos, ni los que asisten a la iglesia, ni los simpatizantes, no. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero está la contraparte que dice, el que no tiene al Hijo no solamente no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por mucho que asista a la iglesia, por mucho que colabore con sus ofrendas, por mucho que ore a veces, que solamente el que cree en el Hijo, hermanos, vamos a terminar con esto, pero centrándolo bien en nuestro corazón. Lo que nos salva a todos no es ninguna otra cosa que la fe de nuestro corazón en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no de una forma tampoco abstracta, porque ¿qué es creer en el Hijo? Sí, creo en Jesucristo, vivió hace 2000 años. Sí, creo que su padre se llamaba José. Sí, creo que tenía un par de hermanos. No. Cuando decimos creer en Cristo, nos referimos a todo lo que nos hemos referido. Que Cristo, el Hijo de Dios, murió en una cruz y se llevó mis pecados y me entregó su justicia. Si tú crees esto, eres salvo. Si tú crees esto, eres cristiano. Si tú no crees esto, no eres cristiano. El evangelista John Wesley tiene un sermón que se titula El casi cristiano. Yo creo que cuando él escribió este sermón era todavía un casi cristiano, no había entendido bien la justificación por la fe. Podríamos denominar a alguno casi cristiano, pero si tú no crees en el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, por ti personalmente, por tus pecados, crees con todo tu corazón que Él se llevó tus pecados y te entregó su justicia, tú no eres un cristiano. Ni eres un creyente de una forma certera, porque crees cantidad de cosas secundarias que no te salvan, pero la única que salva es esta. Por eso Rebeca ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, te mandó un mensaje y te dice, si pudieras preparar este himno para el domingo, porque hay un himno antiguo que cantábamos que dice, no pongáis los ojos en nadie más. Hermano mío, no pongáis los ojos en nadie más. No sigáis a nadie más. Bendito sea su nombre para siempre. Esto es central, mi hermano. Todo lo demás es secundario. No nos equivoquemos, todo lo demás es secundario. El que cree en el Hijo es el que tiene vida eterna. La fe que nos salva es la fe en el sacrificio sustitutorio de Cristo. La fe que nos salva es la fe en su sangre. Dice el apóstol Pedro, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito sea su nombre por siempre. Ahí hay salvación. Y fuera de ahí no hay nada en ninguna parte. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Termino con esto. He estado 3 días en la casa de Dani, en el pueblo, con las niñas, con mis nietas. Y por las noches las aprovecho y les enseño a orar. Ya estos últimos días ya me lo pedían ellos. Abuelo, que no hemos orado. Ah, venga. Y luego de estar un poquito con ellas, les digo, ¿la puerta abierta o cerrada? ¿Cómo la queréis? Cerrada. Y dice la pequeña, en inglés. Y dice la otra, close the door. Y yo que entiendo una nada de inglés, me quedo pensando, close the door, significa abierta o cerrada. Y ya la pequeñina me dice, abuelo, si no lo sabes no vas a cerrar la puerta en toda la noche. Hermano mío, si no sabes esto, no cerrarás la puerta a las malas enseñanzas nunca. Tienes que afirmar esto en tu corazón y cerrar la puerta a todo lo demás en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos en pie. Y si es posible, cantamos este himno, Rebeca. Padre, te damos las gracias, Señor. Desde el estado